Un momento para reconocer a estos héroes que se volvieron miembros del canal, su apoyo se agradece, espero que se diviertan con los fics. Fate el despertar capítulo 144. Likes, comentarios y suscripciones se agradecen, recuerda que los supers y miembros del canal están activados si decides apoyarme, link del Discord del canal y fic en la descripción. Cuando una pared se materializó de la nada entre Leo y Atsuyo, esta última lanzó su puño hacia ella con todo su peso. Fuera de mi camino. Su nudillo sentía un dolor agudo por el impacto contra una superficie tan dura. Pero la pared se derrumbó, dejando un agujero del tamaño de una silla. Atsuyo corrió y ya se deslizaba parcialmente hacia él antes de siquiera mirar. Sin embargo, al ver lo que había al otro lado, se detuvo. Era una habitación vacía. No había muebles ni decoración, solo una caja vacía. No había rastro de Leo. Miró a izquierda y derecha. Había salidas en esa habitación que debían dar a pasillos. Pero solo habían pasado unos segundos. No habría tenido tiempo de irse. Atsuyo respiró profundamente. Leo, ¿dónde carajo estás? Su grito resonó por la habitación y más allá de los pasillos huecos. Antes de que el eco se desvaneciera por completo, ya era evidente que Leo no estaba al alcance del oído, por absurdo que fuera. Atsuyo chasqueó la lengua y salió del agujero que había abierto. La habitación en la que se encontraba era muy parecida a la del otro lado, vacía y sombría. Si la hubieran intercambiado con Leo, ni siquiera habría notado la diferencia. ¿Qué es este lugar? No nos ha tragado sin más, nos han trasladado. Una sospecha paranoica la hizo preguntarse si se trataba de una dimensión de bolsillo similar a la de Migdal Babel. Pero descartó la idea. Había visto claramente la pared, el suelo y el techo de este misterioso lugar superpuestos al mundo real. No había ninguna puerta ni transición como en la aguja negra. Si este es un lugar en el mundo real, él tiene que estar en algún lugar. No había ninguna señal de a dónde ir, así que se decidió por la primera puerta que vio. No había ninguna fuente de luz allí y habría pensado que estaba bastante oscuro. De alguna manera, podía ver perfectamente. Aunque no se tratara de una dimensión paralela, había algo engañoso en este lugar, lo que hacía aún más evidente al culpable. Atsuyo corría por pasillo tras pasillo, encontrando intersecciones y tropezando con otras habitaciones de varios tamaños. Todas eran iguales, inofensivas pero también inútiles. Se turnó y pasó por las mismas intersecciones varias veces. Aún así, tenía una buena idea de cuánto se había movido y dónde estaba. Después de correr tanto, debería haber recorrido una buena distancia por la mansión, pero no era del todo cierto. Por la forma en que esos pasillos se curvaban y se unían, se daba cuenta de que se trataba de una red muy unida. La mansión en sí no era muy extensa, pero su distribución estaba diseñada para ser enrevesada y hacer perder el tiempo. Como si fuera a seguir tus reglas, resopló. Si puedo derribar los muros, significa que puedo tomar atajos. Incluso era posible salir, que era su objetivo final dada su falta de información. Esta táctica no la ayudaría a localizar a Leo, ni mucho menos. Sin embargo, era el veneno menor. Presentía que intentaría algo imprudente, lo que significaría que acabaría en una situación drástica de nuevo. Solo lo atraparía recurriendo a medidas drásticas. Y así, ella dirigió su frustración contra las paredes. Claro que tuvo un precio. No se abalanzó sobre cada superficie que se le cruzó, tuvo que elegir bien sus objetivos. Pero la sabiduría no iba de la mano con la urgencia que la impulsó en un principio. Mantener la serenidad a pesar del calor que le subía a la cabeza solo era posible porque sabía que enfadarse no resolvería nada. Aún así, eso no le impidió aplastar cualquier obstáculo que considerara, y cada vez recordaba cuánto se había esforzado el día anterior. En cualquier otra situación, se habría abstenido de luchar por un tiempo. Para colmo, abrirse paso a golpes no sería un método eficiente, así que sus puños le pasaron factura. El dolor la ayudó a agudizar su concentración y a trazar el camino que estaba creando con las manos desnudas. El siguiente problema fue que no sabía en qué dirección estaba mirando. Bien podría estar enterrándose más en la mansión. Como a Leo lo habían trasladado a otro lugar desde el principio, tal vez a ella también. Acabaría en algún lugar, sin importar a dónde fuera. Pero no podía permitirse pintar todas las paredes de este maldito laberinto con su sangre.
Aunque solo le tomara un segundo derribar una pared, ese sería el tiempo que ese tipo estaría solo. Tuvo la suerte de salir adelante por los pelos, pero también la mala suerte de meterse en problemas aún más graves. No importaba cómo le estuviera yendo en ese momento, incluso si lograba superar todo lo que le arrojaban, alguien tenía que estar a su lado. Lo necesitaba tanto como necesitaba meterse en los problemas de la gente. Ella miró hacia arriba. Entonces, dio un salto a mitad de su recorrido y se clavó la rodilla en el techo. La mayoría de los laberintos no estaban diseñados para el movimiento vertical, así que podría ser un camino más corto. Sin embargo, fue principalmente un experimento, uno que resultó infructuoso. Atsuyo terminó en el nivel superior, que a simple vista parecía idéntico a su punto de partida. Obstinadamente, lo intentó de nuevo. El mismo resultado. Apareció en una habitación hexagonal con pasillos por todos lados. ¿Valió la pena seguir adelante? No, gracias, chasqueó la lengua. No necesito otra estructura que se eleve infinitamente. Quizás el límite estaba cerca, quizás lejos. Honestamente, sin siquiera tener idea de cómo estaba estructurada esta mansión, una sensación opresiva de estar dando vueltas se apoderaba de mí. Pero eso no fue posible. No era la palma de Buda ni un laberinto mágico que te devolvía al principio. La prueba era que el camino que ella había trazado todavía estaba allí. Atsuyo observó el agujero que había hecho en el suelo. Tuvo una corazonada. Quizás era una diferencia apenas perceptible que no podía percibir si le prestaba atención. O quizás sus sentidos reaccionaban a algo. No necesitaba saberlo, solo necesitaba responder a su temeraria determinación. Se zambulló de vuelta al punto de partida. Sin embargo, una vez que regresó a su piso original, descendió aún más. Con el mismo vigor que antes, golpeó el suelo con el talón. Terminó en otro piso que parecía exactamente igual. No le importó y volvió a pisar fuerte. Si era una montaña interminable de capas, subiera o bajara, le daba igual. Siguió su instinto. Como era de esperar, debajo de ella había más de lo mismo. Excepto. ¿Qué demonios? Atsuyo se encontró en un pasillo que se perdía en la oscuridad a ambos lados. Y, justo al lado de donde aterrizó, un mago de mediana edad se sobresaltó. ¿Eres tú? Me diste un susto de muerte. Michael se llevó una mano al corazón, mirándola como si fuera un fantasma en llamas. ¿Quién se cae del techo así? ¿Viste a Leo? Preguntó rápidamente Atsuyo sin prestar atención a sus quejas. ¿Eh? ¿No lo encontraste después de todo? Sí, pero lo perdí de vista otra vez. Miró a un lado y a otro, por si los gritos de Michael atraían algo. ¿Y qué? Si lo hubiera encontrado, ahora mismo lo estaría arrastrando. Se rascó la cabeza. Maldita sea, así que ustedes también se separaron. Atsuyo lo evaluó. El tío de Leo parecía estar de una pieza. Estaba sucio, pero no herido. Y además, completamente solo. Así que todos los que estaban atrapados en la fortaleza de Caster habían sido reubicados para su conveniencia. No era que representaran una mayor amenaza en grupo, pero era una buena manera de ostentar su superioridad sobre ellos y mantener sus cartas a buen recaudo. Por otra parte, había algo más que Atsuyo pudo deducir. No te preocupes por ello. Es fácil decirlo. No tengo ni idea de dónde están María y Ewald. Oh. Están bien. No parece que te haya atacado nadie, ¿verdad? ¿Eh? Sí, pero... Yo tampoco. Pero tus manos. Eso significa que Caster es el único peligro que ronda este estúpido lugar. Atsuyo miró a su alrededor con cautela. Y debe estar yendo de nuevo, saber. Eso significa que Leo y los demás no corren peligro directo. Su mirada se agudizó. Esta noticia debería tranquilizarla. Debería, pero no coincidía con lo que sus instintos le decían. Apartarse. Solo había una forma de confirmarlo. Atsuyo le indicó a Michael que se distanciara un poco antes de golpear el suelo con el puño. Una acción que dejó atónita a la maga de mediana edad, mientras el suelo cedía ante su nudillo. Un agujero tan grande que dejaba pasar a una persona a la vez se abrió en la nada. No había necesidad de bajar más que eso. Estamos flotando. Atsuyo esperaba ver los mismos pasillos monótonos, pero se encontró con todo lo contrario. El mundo exterior estaba allí, a solo unas pocas decenas de metros de distancia. Michael se paró junto a ella y echó un vistazo. Y tragó saliva. Era fácil entender por qué. No estaban en la misma calle donde se habían encontrado con Caster. La mansión volaba y los había alejado aún más de la ciudad. En pocas palabras, justo ante los ojos de Michael y Atsuyo, había una tierra desolada plagada de lodo y llamas.
Eso era lo que sentía en sus entrañas. Igual que antes, ese lodo maldito estaba avivando su instinto guerrero con advertencias. También explicaba por qué Aleister los ignoraba por completo. Sin importar lo alto que estuvieran, el hecho de que los hubiera traído allí no era casualidad. Era como una situación de rehenes. Pero eso no fue suficiente para ver algo. Atsuyo se agachó y metió la cabeza por el agujero. Oye, eso es peligroso. Solo si me sacudes. Su cuello sobresalía del fondo de la mansión mientras se agarraba al borde para evitar caerse. Con esto, podía ver el mundo a sus pies con tranquilidad, aunque al revés. Se dio cuenta de nuevo de que se habían movido de su ubicación anterior y se dirigían hacia las montañas. De allí también parecía provenir la marea negra. Si todo lo que Caster quería era ponerlos en peligro, esa fue una coincidencia demasiado conveniente. Pero Atsuyo no sabía qué planeaba ni le importaba en ese momento. Su precaria posición tenía otra ventaja. Podía ver toda la estructura desde abajo. No era un ángulo de visión perfecto, por supuesto, pero confiaba en sus ojos. Y así, al mirar a su alrededor, notó la extraña forma de la mansión. Esperaba que fuera un gran cubo, pero Aleister parecía haberle dedicado mucha atención. Desde el centro, los apéndices se ramificaban formando una estrella de 6 puntas. ¿Quién te pidió que hicieras arquitectura en medio de una batalla? Refunfunó. Entonces, algo más le llamó la atención. También van por ahí. En medio de la marea que avanzaba, apenas podía distinguir las mismas figuras que había visto antes. Las almas perdidas, empapadas en maldiciones, miraban hacia la mansión, demasiado lejos de su alcance. Habían estado avanzando con el barro, pero ahora caminaban a la sombra del juguete de Aleister. Así que no habían marchado a ciegas. Había algo, o alguien, que perseguían. Verlos aglomerarse no era buena señal, incluso si eso significaba que perdonarían la ciudad. Atsuyo se giró para mirar las montañas y frunció el ceño. Tenemos que darnos prisa. Salió del agujero y dejó que la sangre fluyera de nuevo al resto de su cuerpo. Ahora que ya entiendo el diseño, es sencillo. Solo tienes que seguirme. Dicho esto, se acercó a una pared y no dudó en embestirla. Si iban en línea recta desde allí, llegarían al exterior mucho más rápido. Desde allí, sería más fácil ir a donde quisieran en esta estrella de piedra. Espera. ¿Así es como terminaste en este estado? Michael ya no estaba sorprendido, pero aún así corrió tras ella preocupado. Entiendo que no es nada para ti, pero no puedes tratar tu cuerpo así. Al menos déjame curarte primero. Pues date prisa. No apartó la mirada de su destino. Vamos a encontrarlos. No hace falta que me lo digas. Se dedicó a curar sus heridas. Pero la mirada en sus ojos era muy parecida a la de ella. ¿A dónde vamos ahora? 2 pares de pasos resonaron como tambores. En otra parte de la mansión, una pareja inusual recorría pasillos vacíos sin apenas pausa. María lideraba el camino con audacia e incertidumbre a partes iguales, mientras que Ewald la seguía de cerca. Se mantenía a propósito tras ella ante la posibilidad de un ataque por la espalda. Sin embargo, ese escenario parecía menos probable con el paso del tiempo, pues aquellos pasillos estaban realmente vacíos. Una tranquilidad en la que era muy fácil caer. Si se concentraba, notaba que el suelo temblaba de vez en cuando, sin duda por el choque entre sirvientes que se producía en las inmediaciones. En algún lugar fue la mejor estimación que pudieron hacer, ya que según todos los indicios estaban perdidos. Esta vez, es. Los dos entraron a trompicones en una nueva habitación. Ewald revisó de inmediato las 5 puertas que se les presentaron. Si ya habían pasado por allí, encontraría una marca de cuchillo cerca de una de ellas. Ya habían dado varias vueltas, gracias a la desconcertante disposición de estas galerías. Incluso sin un perseguidor pisándoles los talones, se encontraban en una situación peligrosa, a merced de su enemigo. Un poco antes, ellos dos y Michael Argas habían sido atrapados en este laberinto, justo después de descubrir lo que había entre la ciudad de Fuyuki y su destino. Atravesar la marea de lodo habría sido un desafío casi imposible, pero de alguna manera esto era aún peor. Michael había desaparecido casi al instante y probablemente vagaba por este lugar igual que ellos. La única razón por la que María y Ewald no habían quedado aislados como él era gracias a los reflejos de este último. En cuanto percibió esa perturbación en el aire, Ewald reaccionó para salvar la vida de sus compañeros menos experimentados. Pero María fue la única a la que llegó a tiempo, antes de terminar allí. Desde entonces, ambos habían estado en movimiento. No había pasado tanto tiempo, la verdad. Pero con tantas habitaciones, salones y pasillos, no lo parecía.
Este lugar no podía ser infinito. Ni siquiera Caster tendría las reservas de maná necesarias para un truco así. Por no mencionar que, si fuera uno de esos laberintos, no habría necesidad de crear una red tan enrevesada. No tenía sentido recordar el camino exacto que habían tomado hasta ahora, ni había ninguna pista visual para su comodidad. A pesar de ello, definitivamente estaban haciendo progresos. No hay ninguna marca. No hemos estado aquí antes. De acuerdo. María juntó la mano y el puño mientras recuperaba el aliento. Pero hay tantas maneras de ir, y si damos un giro desde aquí, es una posibilidad. Si aumenta nuestras posibilidades de encontrarnos con alguien, no está tan mal. Por ahora, no es de eso de lo que debemos preocuparnos. Ewald se acercó al centro del hexágono y se llevó la mano a la oreja. Esto era tanto una señal para pedirle que se callara como para mejorar su audición. De hecho, podían hacer más que dejar huella. Existían hechizos dedicados a orientarse o a dar caza a un objetivo. Por desgracia, Ewald no tenía el material necesario para usarlos. Pero había un método mucho más simple, aunque menos fiable. El sonido. No corría el viento por estos pasillos, lo que significaba que era poco probable que hubiera una salida cerca. Dicho esto, este lugar estaba lleno de espacios vacíos. El sonido se extendía muy lejos. Si uno escuchaba con atención, podía oír ecos y adivinar de dónde provenían. Y nada hacía más ruido dentro de esta mansión que la batalla entre Galahad y Aleister. Así, cada vez que María y Ewald se encontraban en una intersección, el mago independiente se concentraba en saber qué pasillos conducían a los sirvientes en conflicto. Normalmente, podía oírlo desde varios túneles a la vez, probablemente debido a las interconexiones. Tampoco tenía un oído muy agudo, así que distinguir algo tan preciso de un clamor lejano era una pérdida de tiempo. Sin embargo, durante años de lucha por su vida, al menos había aprendido a distinguir entre un ruido lejano y su propia imaginación. Allá, miró a su derecha. No hay eco alguno desde esa dirección. Vamos. María ni siquiera esperó a que terminara la frase. Se apresuró de nuevo. Naturalmente, huían de la batalla. No había garantía de que esto los llevara a ninguna parte, pero aumentaría sus posibilidades de supervivencia. Si conseguían ganar tiempo y reagruparse con los demás, podrían encontrar todas las pistas para escapar de esta prisión. Sin embargo, una actitud tan paciente no encajaba con la de María. Era evidente que, incluso ahora, tenía la mira puesta en encontrar a la chica que los había precedido en Fuyuki. Por lo que sabía de la situación, Ewald no comprendía su determinación. Pero mientras eso le diera el impulso para seguir adelante, no era asunto suyo. Él pasó por la puerta por la que María había corrido y la alcanzó. Lo que siguió fue más de lo que ya habían hecho. Pasillos que se curvaban y se encogían, cruzándose unos con otros para empeorar las cosas. Pero Ewald se había asegurado de marcarlos también. Solo les tomó 3 segundos elegir a dónde ir. Inevitablemente, se toparon de inmediato con el mismo dilema de antes. Entraron en una habitación con forma de octágono, rodeada por tantas puertas. Nunca se habían encontrado con una tan grande, estaba casi seguro, pero con tantas opciones. Esto tomará un momento. Descansa mientras puedas, le dijo a María. En realidad, no tardaría tanto. O mejor dicho, tomarse su tiempo no haría que sus conjeturas fueran más fiables. Pero era una excusa tan buena como cualquier otra para obligar a la chica de cabello azabache a tomarse un descanso. A simple vista, se dio cuenta de que se estaba excediendo. Había visto con sus propios ojos cómo había pasado los últimos meses en un estado de letargo. Las batallas del día anterior ya habían sido demasiado para alguien fuera de forma. Estoy súper bien, respondió ella, sin aliento. Aún así, no hay nada que perder ahorrando energía. Ewald estaba en posición, intentando determinar su siguiente camino, pero como era de esperar, era difícil. ¿Puedo hacerte una pregunta? ¿Eh? María parpadeó y lo miró. Si encontramos a Arbonaux, ¿qué haréis? Ella frunció los labios. Tener un objetivo está bien, pero también necesitamos un plan de acción, continuó Ewald. Se fue por voluntad propia. No parece que quiera compañía. Ahora mismo, está librando la guerra del Santo Grial. ¿Qué esperas hacer? ¿Hablar con ella? Tengo que detenerla antes de que se destruya por completo. ¿Y si no te hace caso? ¿Vas a detenerla a la fuerza? ¿Puedes siquiera hacer eso? Eso no cambiaría nada. Mientras crea que tiene que hacer esto, no importa cuántas veces la retenga. Pero, María jadeaba menos, pero aún así tuvo que detenerse y respirar hondo. No se le da bien discutir, ¿sabes? Casi siempre estaba sola, así que aprendió a rechazarlo todo.
Y eso siempre hacía que fuera súper difícil convencerla de algo. No creo que pueda hacerlo esta vez. Pero es la primera amiga de verdad que he hecho. Y yo soy la única amiga que ha tenido. Así ha sido siempre. ... Últimamente todo ha sido una locura, todavía no sé cómo sentirme, pero al menos uno de nosotros tiene que mantener la esperanza. Gritó y se animó. Así que dime a dónde vamos ahora. No descansas nada. Una parte de Ewald quería pedirle un plan más concreto, pero eso era pedirle demasiado. En cambio, hizo todo lo posible por distinguir los ecos. Interrogación de apertura ... Interrogación de cierre. Algunas de esas reverberaciones eran débiles, mientras que otras eran más fuertes. Eso era todo lo que podía percibir. Había tantos túneles allí que los sonidos se fundían y parecían provenir de todas direcciones a la vez. Sin embargo, tras un breve instante, Ewald también percibió algo más. No era el mismo ruido en absoluto. Más que un alboroto distante, este se estaba haciendo más claro. Algo está causando un desastre. ¿Qué es eso? María también podía oírlo, prueba de que estaba cerca. Suena a demolición. Iremos por el otro lado. ... María frunció el ceño y miró fijamente una puerta en particular. ¡No! Tenemos que encontrarla. Así que corrió en la misma dirección que aquel nuevo alboroto, sin preguntar a nadie, por supuesto. Ewald, sorprendido, no dudó en correr tras ella. Es demasiado peligroso. Regresemos. Aún así, intentó hacerle cambiar de opinión. Quizá sea peligroso, pero creo que es el camino correcto. Me suena tan familiar. Al intentar acercarse al origen de ese ruido, tuvieron que tomar curvas e intersecciones que solo podían desorientarlos. Pero no importaba. Se acercaba de todas formas, lo que a su vez facilitaba saber qué camino tomar. Pero el hecho era que corrían de cabeza hacia una amenaza que podía armar tanto alboroto. Y ahora, el contacto era tan inminente que el pasillo temblaba. Ewald tuvo que considerar si agarrar a María y retroceder después de todo. Al final no necesitó hacer eso. La chica de cabello azabache de repente se detuvo por sí sola. Sus ojos se abrieron de par en par. Sí, eso es. Ahora estaba sobre ellos. Más adelante en este pasillo, se produjo una explosión. O al menos, algo con el mismo resultado. Las paredes se derrumbaron y salieron despedidas en 1000 pedazos. Incluso el suelo y el techo sufrieron el impacto de lo que podría haber sido una bala de cañón. Tras protegerse los ojos del polvo y las piedras, María y Ewald vieron al monstruo responsable. Una enorme figura plateada que entró en el pasillo. Berserker giró la cabeza y los vio. El aura que lo rodeaba era palpable y la mirada en sus ojos era tan feroz como uno podría imaginar. Eso era obvio para un berserker. Sin embargo, de alguna manera, cuando el mago independiente cruzó su mirada, no pudo reconocer al guerrero enloquecido que había conocido en la facción negra. Había una inteligencia y una intención agudas alrededor de las cuales giraban la violencia y la ferocidad, y no al revés. La situación pintaba mal, pero el sirviente plateado apenas les prestó atención. Una vez que supo quiénes eran, se dio la vuelta rápidamente y alzó su espada. Los dos espectadores tuvieron que estar alerta de nuevo mientras la espada demolía la siguiente pared como si fuera papel maché. Incluso después de que Berserker desapareciera en otro túnel, pudieron oírlo repetir el mismo acto de destrucción una y otra vez, ignorando firmemente el laberinto de Caster. ¿A dónde crees que va? María saltó en el sitio, pero no fue tras él. No estoy seguro, todos estamos trastornados por tu idea. Ewald, sin embargo, sentía la misma curiosidad. Berserker solo tenía sus razones. Tampoco parecía estar arrasando. Por allá, debe ser donde Caster y Saber están peleando. En ese caso. María se dio la vuelta y se lanzó en dirección contraria, por el agujero del que había salido Berserker. No necesitaba decirlo en voz alta, ni tampoco Ewald. Si el guerrero plateado irrumpía desde esa dirección, Sylvelune debía estar al otro lado. Este afortunado encuentro les ahorraba un trote interminable por túneles interminables y les ofrecía un camino directo a su destino. Tras atravesar la muralla demolida, vieron que Berserker había llegado en línea recta, dejando un rastro de grandes brechas que formaban un nuevo pasillo. Sin embargo, no podían avanzar a ciegas. Todo a su paso estaba destrozado e inestable. El suelo incluso se desmoronaba en algunas zonas. Aún así, María corría con energía, sin inmutarse ni siquiera por el hecho de que no sabían a dónde los llevaría. Pronto lo descubrirían. Ahora que no tenían que lidiar con un rompecabezas gigante, no había tanta distancia que recorrer. Ewald sintió una brisa. Era de noche afuera, así que no habría luz. Pero un olor sulfuroso provenía directamente del destino que tenían delante.
Apretó su cuchillo. Al final lograron salir del túnel y de la mansión. Esto es. Se detuvieron al mismo tiempo, observando con estupor su nuevo entorno. La mansión flotaba tan alto que tardó un instante en percatarse. Era una salida, sí, pero no la que esperaban ni una que pudieran usar. Al mismo tiempo, no sería correcto decir que habían abandonado la mansión por completo. El camino de Berserker conducía a una de las 6 ramas de la estrella. Desde allí hasta la punta, había una gran pasarela bordeada de muros bajos de mármol y columnas que sostenían pequeñas cúpulas. Contrariamente al aspecto sombrío del interior, esta zona al aire libre era casi inútilmente elegante. Y, al final de ese pasillo, había una silueta que les daba la espalda. Sylvie. María no se quedó atónita mucho tiempo. No había ninguna amenaza visible que le impidiera avanzar, solo un trote recto para alcanzar a una chica enferma que no tenía a dónde ir. Pero Ewald no estaba tan ansioso como ella. Aún había ese olor en el aire, y una malicia tan densa que no pudo evitar sentir escalofríos. En lugar de quedarse cerca de María, se acercó a las paredes construidas para evitar caídas. Lo que vio confirmó sus temores. Volaban sobre el territorio desolado que la marea de la ruina había arrasado. No solo la altura podía matarlos, sino que lo que les aguardaba a ras de suelo era igual de letal. Habían encontrado la clave para escapar de la mansión. No pudieron. Si Caster fue derrotado, entonces toda esta estructura. Pero había algo más que lo alarmaba. Las almas perdidas que caminaban por el lodo de las maldiciones. Se movían en la misma dirección que la mansión. Sin embargo, no la seguían. Esto era evidente por el hecho de que incluso las maldiciones que se encontraban delante de la mansión regresaban a las montañas. Ewald también giró la cabeza en esa dirección. Mientras tanto, María corrió hacia Sylvelune, quien no se dio la vuelta, ni siquiera después de gritar su nombre. En cuanto estuvo detrás de ella y dejó de correr, María tuvo que agarrarse a una columna o se habría desplomado. Mientras recuperaba el aliento, miró desconcertada a su amiga de la infancia. «Sylvie, ¿estás bien?», preguntó con la garganta seca. «Sabía que vendrías por mí de todas formas. Y sabes que no quería que lo hicieras». La chica enfermiza seguía con la mirada perdida en la noche, negándose a mirarla. Es demasiado tarde para arreglar las cosas. Pero esperaba no volver a hacer nada malo, al menos. No eres el único que puede decidir qué está bien y qué está mal. Ayer hicimos todo lo posible por sobrevivir, así que no te abandonaré ahora. Y hasta me encontraste dentro de esta gigantesca ratonera. Sylvelune estaba sentada en un banco mirando al mundo exterior. Soplaba un viento frío, aún más gélido por la noche. Sin embargo, no temblaba ni un ápice. ¿Cómo llegaste aquí? Berserker dejó una pista bastante grande detrás de él. Ah, él. No le pedí nada, pero aún así se fue solo. Es muy testarudo ahora que tiene la mente más despejada. Un suspiro. Deberías irte, María. Aún hay tiempo. Y me voy contigo. María dio un paso al frente. ¿Vas a seguir así hasta que tengas que arrepentirte de algo otra vez? ¿No crees que esto esté bien? Es demasiado tarde. ¿Finges que no lo entiendes? Aunque me dé la vuelta ahora, no me queda tiempo. Lo correcto o lo incorrecto no importa ahora mismo. Levantó el brazo. Todos sus sellos de comando estaban manchados. Con el dedo, señaló algo allá abajo. Solo me queda una cosa por hacer. Mira, mi oponente ya está aquí. ¿Qué? María parpadeó y observó. Era difícil determinar qué tan cerca estaban del amanecer debido a las luces azul pálido y rojo brasa que se batían en el cielo. Pero aún estaba tan oscuro que creyó que no vería nada. Solo tardó un instante en encontrarlo. Algo emergía de la montaña, como un bebé saliendo del útero. Era difícil distinguir los detalles, excepto que tenía brazos, cabeza y torso. Eso por sí solo era más aterrador para María que si lo hubiera visto con claridad. Su boca se quedó abierta. Fue gigantesco. Esa cosa descendía arrastrándose por la ladera de la montaña, hacia la tierra que ya había marcado. A lo largo del camino, no dejaba de derramar maldiciones y esparcir lodo funesto. Con el fuego como telón de fondo, su silueta se definía. 4 ojos saltones se clavaban en la mansión aérea. Esta flotaba a unos 50 metros de altura. En comparación, el gigante humanoide ni siquiera tenía cintura ni piernas. Sería demasiado bajo para alcanzarlas. A pesar de eso, el no nacido salió arrastrándose lentamente pero con paso firme. Y sobre su cabeza, en marcado contraste con su aspecto sombrío, algo brillaba dorado como un pequeño halo. Una copa del cielo completa. Galaad se apresuró a avanzar. Explosiones de energía barrían la sala central de la casa Boleskine.
Rayos de luz lunar se extendían de pared en pared, mientras que el espacio intermedio estaba lleno de ardientes cúmulos de maná a punto de estallar. Este lugar se había convertido en una habitación mortal, plagada de trampas desmesuradas. Galaad comprendió que Aleister lo tentaba, presentándole obstáculos que el caballero simplemente podía superar. Sin embargo, con el estado en que se encontraba su cuerpo, ni siquiera estaba seguro de cuánto daño podía permitirse soportar. Y así, le demostró al mago que aún no se había quedado sin recursos. La espada sagrada trazó un arco vertical en el aire, cortando trampas y ataques inminentes. Se abalanzó hacia la abertura resultante, siempre en línea recta hacia Aleister, quien flotaba en el centro de la habitación. Después de exactamente 2 segundos, el resto de la trampa se movió según la silenciosa orden de Aleister y rodeó al caballero. Grupos luminosos más pequeños que su palma revoloteaban juntos como un enjambre de luciérnagas. Su brillo cambió de azul pálido a un amarillo brillante y luego a un morado oscuro, expandiéndose a medida que cada una de estas pequeñas bombas reaccionaba en cadena. Para entonces, sin embargo, Galaad ya no estaba en el terreno. Para escapar del enjambre, se elevó por los aires hasta aterrizar en el techo. Allí, aplicó suficiente fuerza y velocidad para desafiar la gravedad y corrió por la habitación boca abajo. Simultáneamente, Aleister reunió la energía dispersa que quedó de la deflagración. Con ella, creó grandes esferas a su alrededor, sobrecargadas de maná para el caballero que cargaba contra él en una trayectoria tan predecible. En medio de su carrera, Galaad materializó su escudo. Pero no lo necesitó para protegerse. HMPH. Agarró la ejida y la lanzó como un disco hacia Aleister. Una esfera que la protegía se hizo añicos antes de que pudiera disparar, mientras que el escudo siguió apuntando al mago. Sin embargo, a 1 metro del objetivo, se quedó paralizado, suspendido en el aire como clavado a una superficie invisible. Pero eso no fue un problema, pues lo siguiente que se acercó fue el propio Galaad. Se había sumergido en la brecha en las defensas de Aleister, escapando del bombardeo que quemó el techo. Le tomó una fracción de segundo acercarse. Su espada azotó el aire y se movió para partir a su oponente en 2. Aleister blandió una mano y la interceptó, mientras preparaba un ataque con la otra. Galaad actuó más rápido. Mientras su espada estaba bloqueada, buscó su escudo con la mano libre. Tiró de él con una fuerza desmesurada y lo liberó de sus grilletes, tras lo cual lo blandió hacia la cabeza de Aleister. Un golpe así sería suficiente para atravesar la pared de un búnker, y mucho menos el cráneo del caster. Antes de que esta confrontación pudiera resolverse, el tiempo pareció ralentizarse. El espacio se movió alrededor de Aleister como el agua alrededor de una turbina, generando una fuerza centrífuga inexistente. Todo giró, Galaad fue desplazado con fuerza y el escudo fracturó el suelo, ensanchando el agujero en el centro de la habitación. No hay ningún secreto en tu forma de luchar, murmuró Aleister. Es tan claro como un libro. ¿Qué ocurre? No he tenido que escapar ni una sola vez desde que llegamos. Hizo un gesto hacia el caballero. En respuesta, surgió una mano colosal hecha de niebla. Voló por la habitación a una velocidad cegadora y arrastró a Galaad como un vendaval. El sable atravesó la pared y desapareció al otro lado en un concierto de piedras desmoronadas. Un instante después, regresó a la habitación, pero desde una dirección completamente diferente. Una artimaña de ese nivel no pudo con el ojo que todo lo ve de Aleister, por desgracia. El mago había jugado su carta incluso antes de que el caballero se acercara, como lo demostraban los pilares de luz que comenzaron a surgir entre ellos. Mientras Galaad se lanzaba a toda velocidad hacia su oponente, levantó el pie y lo pisoteó con todas sus fuerzas. La onda expansiva rompió los pilares adyacentes. El resto ya había sido destrozado por su espada, así que continuó sin disminuir la velocidad. La fuerza de su pisotón tuvo el efecto secundario de fracturar el suelo de un extremo a otro de la habitación. Los pedazos se unieron de nuevo gracias al poder de Aleister y se restauraron como si nada hubiera pasado. El caballero santo seguía acercándose a toda velocidad. Aleister levantó la mano frente a él. De repente, el espacio giró alrededor del sable y se contrajo. No pudo aplastarlo por completo solo con este poder, pero aún así lo detuvo. Las ataduras invisibles se apretaron aún más alrededor de Galaad, obligándolo a caer una rodilla al suelo y presionándolo aún más fuerte. Galaad también respiró profundamente. Entonces, se puso de pie y rompió abruptamente la prisión del espacio, mientras su propio poder giraba a su alrededor como un resplandor celestial. En el mismo movimiento, blandió su espada hacia arriba con ambos brazos. La hoja partió todo lo que se interponía en su camino y más allá, salvo a Aleister.
Antes de que el ataque pudiera amenazarlo, lo desvió con sus defensas. Salieron piedras por todas partes, pero las que volaron hacia el mago se desintegraron sin tocarlo. Espléndido. Pero no me sorprende, dijo Aleister. Supongo que debes pensar lo contrario. Con tanta tribulación no has logrado lo que importa. Extendió los brazos horizontalmente a ambos lados. Y los azules cobraron existencia y se hicieron plenamente tangibles, tejiéndose en un único tejido de luz lunar. Galaad blandió su espada, pero eso era precisamente lo que le interesaba a Aleister. La franja de luz lunar se deslizaba suave y velozmente. Se acercó a Galaad y envolvió su arma, luego sus manos, y ahora quería apoderarse también de sus brazos. ¿Estás cansado de luchar en vano contra el poder absoluto? Todo el cuerpo de Saber se tensó. Resistió la atracción, intentando absorber no solo su carne, sino también su esencia. Era como una pulseada, con cada lado intentando moler al otro y voltearlos por completo. No tienes el poder absoluto, afirmó Galaad con naturalidad. Ni siquiera es una imitación. Él dobló la espalda. La tela fantasmagórica se partió en dos, deshilachándose por los bordes hasta quedar reducida a arena azul. La espada sagrada se clavó en el suelo, donde dejó otro profundo corte. Frente a él, el mago seguía flotando con una sonrisa, pero esa confianza se vio empañada por el fino corte que descendía desde su mejilla hasta la mandíbula. Me he enfrentado a gente capaz de manipular la realidad a su antojo. Tú no luchas como ellos. Galaad se irguió y miró fijamente a su oponente a los ojos. Mantienes el control todo lo que puedes, pero es un farol. Una exhibición fantasiosa para parecer más peligroso. No puedes hacerlo más convincente porque sabes lo falso que es. Rideroth Black y Avenger tenían una fe inquebrantable que moldeó sus vidas y su mundo. Tú no tienes eso. No puedes hacerme ceder. ... Aleister sonrió. No era la sonrisa tranquila que solía usar. Era una boca distorsionada, que se retorcía con una excitación descontrolada y el delirio demoníaco se escapaba de sus ojos. Me ofendo, ¿sabes? Tarareó como un pájaro. Yo también tengo una fe profunda, aunque solo sirva para buscar lo inexistente. Si este reino era falso, ¿cómo es que aún no me has matado? Toda una vida de paciencia, esfuerzo y pasión. Lo sé mejor que nadie. Si mantengo mi fe un poco más, es casi real. La niebla se reunió a su alrededor y tomó la forma de 4 objetos distintos. Una varita, un frasco, una moneda y una rosa de los vientos. Flotaron a la misma distancia uno del otro, formando un cuadrado perfecto alrededor del mago. Dicho esto, no puedo negar todo lo que has dicho. Aunque este templo me otorga poder, no puedo deshacer el tejido de la realidad para coserlo a mi antojo. A diferencia de un santo grial, este nuevo mundo no existe para satisfacer mis deseos. Pero sí tiene sus propias reglas. El entusiasmo de Aleister se apoderaba lentamente de mí, con una voz que reflejaba fascinación y alegría. Dime, Saber, ¿sabes lo que se necesita para cambiar este mundo en el que vivimos? Muy poco, pensándolo bien. Los humanos tienen ese potencial por naturaleza, no por sí mismos, sino como un todo subconsciente. Antaño, los dioses eran venerados y los espíritus podían vagar por la tierra. Pero a medida que el planeta pasó a manos de los hombres, estos comprendieron que no todo requería milagros. La realidad empezó a encajar con su nueva perspectiva. La creencia es algo poderoso, sobre todo cuando es compartida por todos los seres humanos. ¿Qué pasaría entonces si toda la humanidad pudiera acordar tácitamente creer en algo? No pueden, afirmó Galaad. Así es. Es tan inverosímil que ni siquiera un milagro bastaría para disimularlo. Aunque el misterio ha retrocedido globalmente, el proceso no siguió el mismo patrón en todo el planeta. Los humanos nacen en un entorno específico y aprenden de él. Aceptan lo que existe como verdad y encuentran maneras de explicar el resto. Si de alguna manera todos compartieran el mismo pensamiento fugaz al mismo tiempo, eso aún no sería suficiente. Necesitan creer desde el fondo de su corazón, confiar en la llegada de una nueva era. Eso no es algo que puedan hacer por voluntad propia. Pero ¿se les puede obligar a hacerlo? Descubrirlo ha sido el trabajo de mi vida. Aleister chasqueó los dedos. La varita giró violentamente en el aire y se dirigió hacia Galaad. Ambas extremidades se encendieron, dejando estelas de fuego que se combinaron y se encendieron. Un torrente de llamas inundó al caballero. Era tan inofensivo como una brisa, pues sus armas aún lo protegían del fuego. Aunque el velo ardiente también obstaculizaba su campo de visión, la brújula se movió a continuación, girando exactamente 90 antes de desintegrarse.
Cuchillas de viento danzaron y destrozaron el velo ardiente, con Galaad en medio. Los humanos pueden ser moldeados, ¿sabes? Pueden ser alterados sin que nadie se dé cuenta. Ya sea el cuerpo, la mente o el alma, hay partes intrincadas que no se pueden comprender por completo. Y, sin embargo, son las que más influyen en quiénes somos. Una vez más, no afectó a Galaad. Incluso con la visión obstruida, su instinto le dijo todo lo que necesitaba saber. Se abalanzó velozmente entre los vendavales cortantes y se dirigió hacia Leicester. Sin embargo, lo que siguió no coincidió con su intuición. El viento y el fuego deberían haberse destrozado mutuamente, pero en cambio se fundieron. El calor abrasador fue dominado y se hizo fluir en patrones curvos, hasta que pareció tangible. Detrás de Galaad, floreció una rosa resplandeciente. Se giró para observarlo. Experimenté con muchos métodos. Ceremonias, autohipnosis, drogas, elaboré mis propias reglas con cuidado. Di a luz una nueva creencia que podía condensarse en un solo libro. Podría decirse que era una religión falsa, pero su propósito exacto era infundir fe. La abadía de Telema fue mi laboratorio, sus fieles fueron mis sujetos de prueba. Los modificaron para que su subconsciente pudiera armonizarse en un todo. Y, lo más importante, crearon un entorno donde un niño de la luna pudiera aparecer. En ese mismo instante, la moneda fue arrojada al interior del frasco y ésta salió disparada en dirección a la escultura de llama. Galaad seguía intentando descifrar qué mano jugaba el mago, pero también era consciente de los dos objetos en su espalda. Ignoró la rosa y saltó para golpear la jarra. No podía permitir que se reuniera con la varita y la brújula. Sin embargo, cuando su espada interceptó la construcción etérea, la moneda rebotó dentro de la jarra. Tierra y agua se fundieron, creando un bulto de arcilla en el que la espada se hundió. La masa gris se hizo más grande y pesada, aplastando el brazo de Galaad. Cuando la espada incrustada se estrelló contra el suelo, la rosa se retorció. Sus brillantes pétalos naranjas se mecieron violentamente, antes de desprenderse uno tras otro y abalanzarse sobre el caballero. Este soltó la espada y giró bruscamente. Los pétalos se habían convertido en espadas con un aura sobrenatural. Galaad estaba desarmado, pero no indefenso. Invocó su escudo y, en lugar de esperarlos, pasó a la ofensiva. El escudo se balanceó como un arma contundente, destrozando pétalos a diestro y siniestro. Cuando eso no fue suficiente, usó el puño y los pies para destruirlos, a costa de un dolor intenso. Al final, se aseguró de que no lograra pasar ni uno solo de ellos. Sin embargo, cuando miró hacia atrás, efectivamente su espada había desaparecido. Lo encontró flotando cerca de Aleister, todavía atrapado en el grupo de arcilla. Aunque ya lo esperaba. Les quitaste su deseo. Y les obligaste a cumplir el tuyo. Es más común de lo que crees. El mago observó la espada sagrada. La guerra y la política dependen en gran medida del fervor de quienes siguen el ejemplo, pero solo al servicio de quienes dirigen. Y también están quienes han perdido toda esperanza, quienes se aferran al sueño de otro y lo reclaman como propio. Por supuesto, mi método es menos vulgar. En lugar de inculcarles deseos, modifico su visión subyacente del mundo que habitan. Podría decirse que es una mejora. Ya veo, Galaad frunció el ceño. Así que por eso este nuevo mundo es tan débil. Un evento de turno desafortunado, eso es todo. Había elegido Ciudad Fuyuki desde el principio. Es lo justo, ¿no crees? He estado trabajando en ello desde que me invocaron. Nadie lo sabía, pero he estado preparando el ritual poco a poco y añadiendo una droga de mi propia creación al suministro de agua de la ciudad. Por desgracia, el proceso debería haber continuado durante 4 meses más, y simplemente no tengo ese margen. Este templo es un experimento a prueba de fuego, aún no apto para expansión. A pesar de todo, puedo decir que es una prueba de concepto perfecta. Ojos demoníacos brotaron por todo el rostro, las manos y la ropa del mago. Todos mirando al sirviente desafiante. Mi sueño ya es realidad. Nada es absoluto. Puedo hacerte rendir. La niebla surgió del aire cerca de él, formando un nuevo conjunto de varita, frasco, moneda y brújula. Galaad se puso en guardia, listo para afrontar cualquier nueva prueba, incluso sin su espada. La diferencia no era tan grande. Era un equilibrio inestable y oscilante. Por mucho que lo inclinara, no se rendiría. Solo hay un pequeño problema, Aleister entrecerró los ojos. Ya debes ser consciente de ello. Es una espina inesperada que tengo clavada, una con la que prefiero lidiar antes que dejar que se propague. Ahí es donde entras tú. Cuando tú y tu maestro llegaron aquí, esperaba una pelea. Pero ignoraron al hijo de la luna y se lanzaron directamente a la sangre venenosa del Grial.
La respuesta más adecuada es que creen que pueden encargarse de ello. Que tienen algo que les permitirá hacerlo. ... Si lo haces, lo tomaré para mí. Los 4 objetos flotaban en círculos alrededor de Aleister. No había forma de saber cuál usaría ni con qué efecto. Sin embargo, Galahad actuó primero y se dirigió al centro de la habitación. Aleister esbozó una sonrisa carnívora y levantó el brazo. Las fichas de niebla dejaron de girar. Volvieron a posarse sobre la varita y la brújula. Galahad se inclinó hacia adelante y se preparó para arremeter con todas sus fuerzas para abrirse paso. Eso era lo que había planeado hacer, pero de repente su intuición le advirtió. ... exclamación de cierre. ... exclamación de cierre. Aleister también lo notó. Agitó la mano y las 2 fichas de niebla cambiaron de dirección precipitadamente. Se dirigieron hacia una parte de la habitación que estaba vacía. Al instante siguiente, una gran onda expansiva la desvaneció. Un sirviente plateado había atravesado varias paredes de una sola vez para irrumpir en el campo de batalla como una bestia en estampida. En cuanto apareció su silueta, Berserker encontró un obstáculo en el camino. La varita se colocó sobre la brújula y ambas giraron en direcciones opuestas. El fuego estalló como un ciclón, y de su centro emergió la forma de una gran ave de fuego. Lanzó un grito que llamaba al amanecer y atacó a Berserker. Pero este último ni siquiera parpadeó. Su gran mano agarró el cuello del ave y lo aplastó. El resto se deshizo en una poderosa explosión, a lo que no prestó atención. Aceptó el abrazo ardiente y avanzó a toda velocidad. Menuda sorpresa. Rió Aleister. Pensé que esperarías la muerte junto a tu maestro. ¿Ya te cansaste de huir? No hay a dónde huir. Ni para nosotros. Ni para ti. La voz de Berserker resonó con un tono metálico. Te destruiré aquí. No hace falta compararnos. Se encogió de hombros. Ya estás condenado a muerte. No hay futuro para ti. No necesito ningún futuro. La moneda fue arrojada al frasco, que se elevó como un cometa para recibir la amenaza inminente. Sin embargo, antes de que Berserker pudiera destrozarlo, Aleister señaló el frasco y disparó una flecha de luz. El proyectil irrumpió en el recipiente por detrás. Al salir por el otro lado, fue como una miríada de rayos de energía. Salieron de la jarra desmoronada como las cabezas de una hidra y se encontraron con el gigante plateado como un torrente furioso. Berserker realizó amplios barridos con su espada ancha, desviando muchos de los hechizos, pero eran demasiados. Lo abrumaron y lo golpearon, mientras él intentaba seguir adelante a pesar de su violencia. Blandió su arma y su puño. A pesar de todo, su figura pronto desapareció tras el flujo de intensa luz. Pero entonces, algo se abrió paso a través del aluvión. Una espada blanca y negra apareció y giró ferozmente en dirección a Aleister. El mago levantó ambos brazos y atrapó el gran filo con las palmas incandescentes. El impacto no le dejó ni un rasguño. Sin embargo, también había subestimado enormemente el poder que había detrás de ello. ... exclamación de cierre. Aleister fue empujado hacia atrás con violencia, expulsado de su legítima posición en el centro. Logró detenerse antes de estrellarse contra la pared, pero la sorpresa fue mayor que el daño. Esto lo distrajo lo suficiente como para permitir que Berserker atravesara a la lluvia de rayos. Su piel, como un espejo, estaba gravemente dañada y fracturada, pero su porte lo hacía parecer insignificante. Con un solo salto poderoso, cruzó el agujero que mostraba el mundo inferior. El impulso lo convirtió en una amenaza mayor que la espada que había lanzado. Sin embargo, Aleister apenas tocó la espada que tenía delante. La hoja salió disparada hacia su dueño con la misma fuerza, empujando al gigante plateado, que se vio obligado a atraparla. Interesante. Hacer movimientos calculados con tu fuerza es aterrador. Pero en realidad no te has vuelto más fuerte que antes. Aleister reunió luz en su mano y la apuntó al Servant que caía. Exclamación de apertura. Exclamación de cierre. Sin embargo, no se lanzó ningún hechizo. No tuvo tiempo. Una espada silbó en el aire hacia él. Galahad no se quedó de brazos cruzados mientras Berserker acaparaba la atención. De hecho, al desalojar a Aleister del centro de la habitación y correr tras él, el otrora loco sirviente también destrozó la roca que contenía la espada sagrada. El caballero no desaprovechó la oportunidad para recuperar su arma mientras corría hacia el punto ciego del mago. Y como siempre, su ataque fue peligrosamente rápido y preciso. Aleister lo notó solo cuando la espada estaba a punto de reclamar su sangre. Al momento siguiente, ya no estaba allí. Se había teletransportado fuera del alcance de Galahad. No lo entiendes. Galahad se giró para mirar al techo, hacia donde había corrido su oponente.
Hay algo que debemos hacer, así que luchamos. Aunque no pareciera que podemos ganar, seguiría siendo cierto. Aleister los miró con una expresión indescifrable. Berserker esperaba su ataque, pero parecía a punto de embestir. Su locura se había disipado, pero algo salvaje aún lo impregnaba como un aura. Tanto él como Galaad seguían dentro de la mirada de Aleister, una mirada imperturbable que captaba todo lo que se le ofrecía. Este campo de batalla seguía siendo el escenario que él había creado. Finalmente, el lanzador inclinó la cabeza. De su cuello emergió otra cabeza. Luego el hombro y las caderas, y luego el resto. Tras dividirse en dos imágenes idénticas, su sonrisa regresó. Ambos casters descendieron antes de volar en direcciones separadas hacia sus respectivos oponentes. Cada uno estaba flanqueado por dos fichas. Galaad fue abordado por el Aleister blandiendo una varita y una brújula de viento. Te lo aseguro, lo entiendo perfectamente. Los dos objetos de niebla chocaron. Una llama iridiscente apareció entre la palma de Aleister, cambiando de color a cada segundo. La comprensión siempre ha sido mi objetivo. Pero, verás, da igual si no tienes lo que quiero. Nunca me detengo hasta estar satisfecho. Galaad se había acostumbrado a la tendencia de su oponente a apuntar con la espada. Aunque parecía un ataque, predijo una treta. Así que, cuando el mago lo alcanzó, simplemente lanzó su arma al aire. Aleister levantó la vista confundido por una fracción de segundo. Mientras tanto, el fuego en su mano se dividió en 10 llamas, cada una de un color diferente. El caballero los recorrió con la mirada rápidamente. Cuando sus ojos se posaron en la llama verde, su visión se nubló y se llenó del mismo color. Fue entonces cuando comprendió su naturaleza. Cada una era una maldición diferente. Si una era una trampa para cegarlo, las demás debían tener efectos más dañinos. Pero no importaba. Si hubiera dudado, perder la vista habría sido peligroso. Pero Galaad sabía exactamente lo que tenía que hacer. En lugar de esperar a que Aleister mostrara más de sus técnicas, el caballero se agachó. Fingió que iba a embestir al caster en vuelo, pero en lugar de eso rodó bajo él. Eso no lo perdió de vista, pero obligó a Aleister a detenerse y analizar. En medio de su ataque, Galaad pateó el suelo y se elevó. Estaba al mismo nivel que Aleister, como le decía su instinto. Y entonces extendió la mano. La espada sagrada cayó justo en su mano. Aunque lo agarró por la hoja y lo lanzó hacia abajo como si fuera un mazo. Aleister se escabulló, su hechizo fue interrumpido. Galaad recuperó la vista y aterrizó en posición de combate. Siguió atacando y se acercó, pero Aleister también estaba haciendo su siguiente movimiento. Voló hacia atrás con una risita. El otro Aleister había estado acosando a Berserker con reflejos ondulantes y evitaba la espada. Cuando su otra mitad se movió, él también lo hizo. Al cruzarse ambas imágenes, sus fichas se barajaron. Galaad fue recibido por el otro Aleister, que empuñaba la varita y la moneda. HMPH. Galaad blandió su espada con ambos brazos, pero fue una finta. Tal como esperaba, este Aleister no lo atacó de frente. Voló más alto, elevándose por encima de él. Galaad asestó un segundo golpe en la continuidad del primero, abriendo un profundo corte en el techo, amenazando su estabilidad. En cuanto al mago, se había teletransportado ligeramente hacia un lado. Ese artefacto en tu núcleo sería un buen trofeo. Quizás pueda sacarle algo en claro. Agarró la varita y la usó para golpear la moneda en dirección a Galaad. En cuanto las fichas chocaron, la moneda se envolvió en llamas y se transformó en una masa incandescente. Se dividió una y otra vez. El resultado fue una lluvia de proyectiles a alta velocidad que cayeron sobre Galaad. Con mano experta, movió su espada para desviarlos o devolverlos. Sin embargo, la fuerza anormal que los impulsaba dificultaba hacer más. Al impactar contra el suelo o la pared, esos proyectiles rebotaban y regresaban con la misma potencia. Uno de ellos le golpeó el hombro. Otro, el muslo. A pesar de ello, avanzó ágilmente entre el fuego cruzado de numerosos cometas blancos y evitó daños innecesarios. Mientras tanto, mantuvo la vista fija en el mago que lo dominaba. Podía realizar numerosos movimientos, todos los cuales terminaron con la huida de Aleister. Sorprenderlo era casi imposible mientras te tuviera vigilado. Considerando lo ocurrido en las calles de Fuyuki, asestar un golpe decisivo requeriría destruir uno de sus núcleos espirituales, lo que complicaría las cosas. Por su parte, Berserker estaba probando esa teoría de manera más directa, aunque ninguno de sus golpes podía alcanzar a su oponente. Mientras Galaad reflexionaba sobre cómo engañar al mago, los proyectiles que lo rodeaban se convirtieron en arena y desaparecieron. Una vez más, las imágenes de Aleister intercambiaron armas y enemigos.
El caballero optó por observar en lugar de atacar. Una idea se le estaba formando. Aleister blandió la varita y el frasco. Exclamación de cierre. En ese momento, algo cambió. Al otro lado de la sala, Berserker cargó. Fingió que su objetivo era el Aleister que tenía frente a él, pero lo adelantó y se dirigió hacia su clon. Parecía haber tenido la misma idea que Galahad. El mago podía encargarse de uno a uno, pero no de los dos a la vez. Por eso tuvo que recurrir a convertirse en dos. Aleister había notado que el guerrero plateado venía a toda velocidad. Galahad estaba listo, pero se contuvo. Berserker tenía que ser el primero en atacar. Si el mago decidía esquivar teletransportándose, el caballero estaría allí para castigarlo. Si decidía mantenerse firme, sería alcanzado por un ataque de pinza. Cualquiera que eligiera, esa era la ocasión que Galahad había estado esperando. Debes pensar que puedes abrumarme si son ustedes dos. Aleister decidió quedarse. La varita y el frasco se unieron, y de ellos salieron chispas blancas. El otro Aleister había unido la moneda y la brújula con un resultado similar. Mientras Saber y Berserker cerraban su trampa, las 4 fichas volaron y se reunieron. Al entrar en contacto, las chispas cambiaron de blanco a un azul intenso. La niebla fue disipada por una masa de energía pura. Antes de que el guerrero plateado o el caballero pudieran abatirlo, un estallido de luz que hizo añicos el aire llenó la habitación. La deflagración lo consumió todo. Galahad tuvo que invocar su escudo y sostenerlo con firmeza. Aún así, la explosión lo derribó y todo sonido se desvaneció por un instante. La luz se extendió por todas partes, atravesando el techo y todos los pisos superiores. Desde fuera parecía como si la casa Boleskine hubiera sido perforada por una lanza radiante. Cuando volvió la calma, la habitación se había convertido en un páramo. La luz de la luna se filtraba por la gran brecha superior, mientras que el suelo había sido completamente incinerado. Galahad seguía entero. Las paredes habían sido pulverizadas, lo que le permitía permanecer de pie a pesar de la destrucción. Del mismo modo, Berserker había logrado salir, aunque a un precio más alto. Y, riendo burlonamente ante ellos, Aleister había regresado a su lugar en el centro. Los resultados son concluyentes. Enfrentarme a 2 sirvientes a la vez está dentro de mis posibilidades, después de todo. El humo de los campos en llamas ascendía por el agujero en el estómago de la mansión. El resplandor rojo ardiente adornaba al mago. Eso era todo lo que me intrigaba. Ahora que lo he aclarado, te pediré que desaparezcas. Su clon también había quedado atrapado en la explosión, lo cual no le importó en absoluto a Aleister. Una figura idéntica emergió como si su sombra hubiera cobrado vida, y de nuevo eran 2. Ambos casters desaparecieron juntos, para reaparecer en lugares completamente separados. Ya entendí tu falsa leyenda. No significa nada para mí. Uno de ellos se teletransportó a quemarropa hacia Berserker, apuntándolo con el dedo. Tú también te has quedado más tiempo del debido. El otro apareció frente a Galahad, con ambos brazos rebosantes de maná. Pero me tomaré mi tiempo para diseccionarte. Galahad se enfrentó con espada y escudo. Ahora que el campo de batalla se había transformado drásticamente, estudió su siguiente movimiento. ¿Debería quedarse allí? No, el suelo estaba a punto de derrumbarse, no tenía forma de regresar a la mansión si caía. ¿Debería retroceder? No, el laberinto de pasillos no era apto para una pelea como esta, solo le estaría dando ventaja a Aleister. Lo que significaba que no tenía una buena opción. Una tercera opción cruzó por su mente, pero Aleister no parecía dispuesto a dejarlo pasar. El mago avanzó, sosteniendo un hechizo altamente concentrado en cada mano. Galahad agarró su espada y frunció el ceño. Si pusiera suficiente resistencia aquí, podría asustarlo y hacerle dejar el camino libre. Sin embargo, ¿qué? Al final resultó que no necesitaba hacerlo. Los ojos de Aleister se abrieron y se quedó congelado. Miró hacia atrás, hacia donde estaban Berserker y su clon. El otro Aleister debería haber usado un contrahechizo de inmediato para neutralizar a su objetivo. Y, de hecho, eso fue exactamente lo que sucedió. Gran parte de la piel de Berserker se descamaba, como si estuviera a punto de desprenderse. Sin embargo, el guerrero plateado tenía el brazo alzado frente a él. El interior de su puño estaba carmesí. Los restos pulposos del cuello de Aleister. H. Una espuma rojiza salió de la boca del clon. Su cabeza colgaba flácida sobre su hombro, sin huesos ni músculos que la sostuvieran. Con un último traqueteo, regresó a la nada. Eso no afectaría al propio Aleister, así que no debería tener consecuencias.
Sin embargo, la expresión del caster dejaba claro que estaba obsesionado por saber cómo había sucedido aquello. Sin embargo, era bastante simple. En el momento en que el clon apareció junto a Berserker, este ya se había lanzado a matarlo. No porque fuera más rápido que el mago, sino porque lo había estado esperando desde el principio. Sí, mi poder es falso. Era un hombre que se lamentaba de su propia inutilidad. Lo arrojé todo por la borda si eso significaba que podía ser algo más grande. Mi leyenda ya no existe, todo lo que una vez fui ya no existe. Incluso mi nombre. El gigante plateado miró a Aleister con una intensidad solo comparable a su fervor. Por eso la entiendo. Nunca recuperaré lo que perdí, pero esa chica aún tiene tiempo. Aunque no soy nadie, lucharé por alguien que aún tiene futuro. Si crees que puedes matarme, ven y compruébalo tú mismo. Aleister chasqueó la lengua. Galahad no perdió un instante y lo atacó con su espada. Ejecutó 2 cortes en un instante, ninguno de los cuales cortó más que el aire. El mago había escapado, pero eso también estaba bien. El camino estaba despejado, tal como deseaba. Galahad se dejó guiar por su intuición y saltó. Como el techo estaba abierto hasta lo alto de la mansión, había superficie más que suficiente para ascender. No tenía que preocuparse por Aleister, ya que mientras tanto, este último estaba ocupado enfrentándose a un oponente obstinado. Tal como Galahad lo había hecho, el sirviente de la locura se abalanzó. Pero solo le importaba aplastar a su objetivo que flotaba en el aire. Aleister evadió su ataque con bastante facilidad, pero Berserker regresó con aún más ferocidad. Cada vez que el mago se le escapaba, aterrizaba contra una pared o un trozo de pasillo y rebotaba, regresando una y otra vez como un león hambriento. Y, sin embargo, Aleister apenas respondió. De hecho, casi parecía que Berserker lo mantenía alerta. No podía ser cierto. Sus ojos observaban, sopesando la fuerza de su oponente y calculando las probabilidades a una velocidad inigualable. Y, sin embargo, también desperdició cada oportunidad para vengarse del gigante plateado. Había una vacilación, la aprensión de quien ha sido derrotado a pesar de su superioridad, y que aún se recupera. Menudo pecadillo. Pero eso no podía durar para siempre. Desperdiciaste la oportunidad de pillarme por sorpresa. Mientras Berserker lo perseguía sin cesar, el mago seguía escapando hacia arriba. Finalmente, golpeó con el brazo y desató rayos de energía contra él, en un ángulo tal que detuvo su avance. Berserker fue derribado a una altura menor, pero eso no le impidió regresar a toda velocidad. Incluso con el fuego supresor que Aleister le lanzó, resistió y siguió dándole caza. ¡Qué curioso! Deberías poder conseguir la velocidad y la resistencia que te faltan, pero persistes en vano. La mirada de Aleister se agudizó. Así que has llegado a tu límite, en efecto. El falso guerrero dio un salto imponente. No puedo mejorarme más. El fin de mi leyenda está cerca. Aunque lo dijo, la ferocidad de su ataque desmintió cualquier debilidad. Aún era insuficiente para alcanzar al lanzador, quien aumentó la presión con ráfagas de maná bien colocadas. En ese momento, Berserker tuvo que correr por la superficie del agujero para esquivar antes de poder volver a cargar, por lo que perdió una gran cantidad de impulso. Para compensarlo, armó de fuerza de voluntad y se lanzó con una fuerza particularmente fuerte hacia Aleister. Sin embargo, a mitad de su recorrido se topó con un muro invisible. El espacio se contrajo a su alrededor y puso grilletes alrededor de sus extremidades. Aleister lo envió volando contra la pared con un golpe de muñeca. Luego, lo arrastró como un muñeco desgastado con su mano invisible. Lo hizo bailar en un círculo perfecto alrededor del agujero, frotándolo contra la piedra antes de clavarlo en su lugar. Luchas por un futuro inexistente, suspiró. No estás ciego, ¿verdad? Has visto lo que hay afuera. Si tu maestra participó en la creación del Santo Grial, seguro que también lo entiende. Eso, podría ser, gruñó Berserker mientras intentaba luchar contra la fuerza invisible que lo aplastaba. Enderezó el cuello y miró a Aleister con furia. Ya no hay esperanza que nos guíe. Por eso, usaremos la desesperación para seguir adelante. Reunió toda la fuerza que le quedaba y siguió adelante. Su esfuerzo pulverizó la pared detrás de él, pero también rompió la barrera invisible. Incluso Aleister se sorprendió un poco al haber logrado liberarse. Berserker se abalanzó sobre él con la violencia de un maremoto, y clavó su espada ancha para empalar al mago allí mismo. Este no tuvo tiempo de defenderse y recurrió a saltar a través del espacio, a solo 1 metro por encima del coloso. La única hazaña que el fracaso de un espíritu heroico podía lograr era agotarse. Sin embargo, ese fue su primer error. Después de todo, había alguien aquí que podía igualar su velocidad.
Exclamación de cierre. Justo en el momento en que Aleister reapareció sobre Berserker, una espada sagrada se lanzó hacia él. Fue demasiado rápido, como si el caballero hubiera sabido exactamente a dónde apuntar. Aleister ni siquiera se había materializado del todo, así que tuvo que teletransportarse contra él en rápida sucesión. No fue una evasión cuidadosa y deliberada, sino un reflejo impulsado por la alarma. Así pues, reapareció a poca distancia. Ese fue su segundo error. Lo siguiente que vio Aleister fue un puño cerrado. La espada sagrada había pasado junto a él y se había posado en la pared. Así es, no había ninguna mano que la sujetara. Galahad había acechado a que el mago bajara la guardia y había lanzado su arma. Inmediatamente después, se precipitó hacia adelante. Alcanzó una velocidad supersónica al patear la pared. Luego, aumentó esa velocidad al doble usando a Berserker como trampolín. Ya sabía a dónde iba a teletransportarse Caster. Así que se elevó de golpe y retiró el brazo. Aleister reapareció y sus miradas se cruzaron. Galahad alzó el puño. Sus nudillos se clavaron en el rostro de Aleister. No fue un rasguño ni un fallo, sino un golpe contundente. Aleister no tuvo tiempo de emitir ningún sonido. La fuerza del uppercut lo lanzó indefenso hacia arriba. De hecho, Galahad había puesto tanta fuerza en él que lo lanzó fuera de la casa Boleskine. Pero eso no fue suficiente. Galahad continuó su camino hasta que chocó contra la pared y recuperó su espada. Luego, corrió por el agujero tras Aleister. Cruzó varios pisos a la vez, hasta que finalmente llegó a la azotea, un lugar con amplio espacio para luchar. Podía sentir vibraciones en el suelo que indicaban que Berserker también venía en camino. El gigante plateado emergió y aterrizó detrás del caballero. Un poco más adelante, Aleister estaba encorvado. Tenía el rostro cubierto por la mano, aunque se podía vislumbrar su fría mirada a través de sus dedos. Galahad alzó su espada con ambas manos y se enfrentó a esa mirada glacial. Pero no pudo hacerlo por mucho tiempo. De repente, una advertencia resonó en lo más profundo de su mente. No provenía del mago. Galahad se giró y alzó su espada para defenderse. Justo a tiempo para atrapar la espada ancha que se blandía como una guillotina. Exclamación de cierre. El impacto fue fuerte. A pesar de la sorpresa, resistió y se quedó quieto. Pero no era una buena posición. Berserker respondió inmediatamente con otro golpe, y esta vez Galahad decidió dejarse llevar. Solo voló un instante antes de aterrizar de lleno. Berserker no lo persiguió, pero la mirada en sus ojos era inconfundible. No había furia ciega, solo una férrea determinación. Ya veo. Tienes razón. El caballero cerró los ojos. No somos aliados. Fueron sus esfuerzos conjuntos lo que les permitió igualar la batalla. Dicho esto, no habían venido a detener el plan de Aleister. Esta vez no era una lucha para salvar el mundo. Cada uno de ellos se encontraba equitativamente separado, formando un triángulo alrededor de la brecha que atravesaba la mansión. Había 3 sirvientes aquí, uno de ellos pondría sus manos en el Santo Grial. Solo uno. Se oyó una risa seca. En lugar de reducir la tensión, la intensificó. ¿Lucharán incluso sin esperanza? Aleister bajó la mano. Su rostro estaba intacto, aunque su barbilla estaba manchada de sangre. Eso tiene que ser cierto si luchan contra mí con tanta vehemencia mientras tengo cada una de sus vidas en mis manos. Si dejo que esta mansión se derrumbe como un peso muerto, ¿qué sucederá entonces? Si hubieras querido eso, lo habrías hecho desde el principio, dijo Galahad. Sabía que Leo podía contar con la ayuda de quienes lo rodeaban, así que no estaba del todo preocupado. Sin embargo, las insinuaciones de Aleister eran desagradables. Me lo preguntó. El mago rió entre dientes otra vez. Pero entonces, su sonrisa se desvaneció y miró por encima del hombro. Al final no tendré que hacer nada. El significado detrás de esas palabras era críptico. Sin embargo, pronto se hizo evidente cuando toda la mansión se sacudió violentamente. Galahad y Berserker giraron sus rostros hacia el este, hacia las montañas. Una mano colosal se apoderó de la mansión. Lo vas a descubrir de todas formas. Una sonrisa demoníaca se dibujó en los labios de Aleister. Se produjo otro temblor. Toda la estrella se inclinó. El no nacido se arrastraba en su dirección. El rostro de María palideció al ver esa realidad grabada en su mente. La realidad era que esa cosa estaba viva y todos sus pensamientos estaban puestos en ellos. No era su forma de moverse ni el peligro que representaba. Era un miedo más profundo, el mismo que uno sentiría al verse atrapado en la furia de un desastre natural. Ella se movió nerviosamente por un momento antes de sujetar el hombro de Silvelune.
Sylvie, tenemos que salir de aquí, dijo con voz entrecortada. No. No voy a ninguna parte, respondió la niña enferma. Este es el único lugar donde necesito estar. No más correr ni esperar angustiada. Esa es mi única salida. No te dejaré. El pánico se apoderó del corazón de María al mismo tiempo que la bravuconería lo ahogaba. No sé qué intentas hacer, pero con solo ver a ese monstruo sé que está loco. No tenía respuesta para la desesperación de su amiga. Pero tenía sus propias condiciones para un final feliz. No iba a dejar que tirara lo poco que le quedaba por el desagüe. Así que, ignoró la decisión de Sylvelune. La abrazó e intentó levantarla. Sylvelune podría protestar, pero ella no estaba en posición de resistirse. Así debía ser. Y, sin embargo, cuando María quiso llevarse a su amiga, esta opuso resistencia. Se aferró al banco y no la soltó contra toda lógica, como si la inminencia de un momento fatídico la llenara de fuerza. María no era un superhumano como Galaad o Absuyo, o la resistencia de Sylvelune era tan impresionante, o la propia María estaba demasiado agotada y debilitada. En cualquier caso, estaba horrorizada de no poder hacer más que eso. Tenía que rescatar a Sylvelune ahora, tenía que ponerla a salvo. A un lugar seguro, pero, ¿dónde estaba eso? Mientras luchaba por salvar a alguien que la rechazaba categóricamente, la chica de cabello azabache comenzó a pensar en la mansión donde estaban varados. Se le encogió el estómago al comprender que no importaba a dónde fueran. Esta estrella artificial estaba destinada a la destrucción. Abajo, el nonato se movía casi tan despacio como la mansión, arrastrando su enorme torso por la ladera de la montaña quemada y lo que había sido un bosque. Con la mitad de su cuerpo amputado, no tenía esperanza de alcanzar el cielo y atrapar a su presa. Sin embargo, eso también estaba cambiando rápidamente. A medida que avanzaba, las almas perdidas de Babel se congregaban alrededor de su miserable cuerpo. Se aferraban a él y trepaban como gusanos. A medida que más se reunían con su nido, algo brotaba del abdomen inacabado de la abominación. Al principio parecía una masa indistinta y sinuosa, pero a medida que fue creciendo, se dividió en dos. Comenzaron a formarse los muslos. Finalmente, el nonato dejó de usar las manos para arrastrarse e intentó levantarse. Un esfuerzo laborioso, como lo evidenciaba la lentitud con la que su gigantesca figura se tambaleaba. Aún así, arqueó la espalda y la silueta destrozada se desprendió del suelo para dar sus primeros pasos. Solo tenía piernas cortas para eso, pero aún así las bajó e intentó caminar. El resto de su cuerpo se balanceaba de izquierda a derecha, aprendiendo el equilibrio correcto para ganarse la vida lejos del suelo. Y aprendía rápido. En su camino, recogió las maldiciones vivientes que pululaban por la marea. A cada paso, sus extremidades se estiraban, acercándose lentamente a su plenitud. El barro brotaba de los huecos de su carne, como un disfraz mal pegado, pero hacía todo lo posible por apretar esos intersticios. Y así, el nonato se alzó, ganando terreno sobre la estrella de piedra que aún estaba a punto de alcanzar. Levantó un brazo delgado y seco hacia ellos. A su vez, Sylvelune se inclinó hacia abajo. En cierto modo, también soy culpable de traerte a la vida. Si ese error tuvo algún valor, una pizca de valor en un montón de lucha y dolor, dámelo. Apretó los dientes y clavó la mirada en el abismo que eran los ojos del nonato. Si no lo haces, lo tomaré yo misma. La amalgama de maldiciones y deseos incumplidos se alzaba ahora. Con pasos largos y pesados, se acercaba a la mansión cada vez más rápido. María seguía sujetando a Sylvelune, pero ya no pensaba en apartarla. De hecho, no pensaba en gran cosa. Sentía los pies helados y clavados en su sitio, tenía la boca seca y entreabierta, incapaz de emitir un solo sonido. Se oía un sonido bajo, un estruendo profundo, pero también el ligero canto del viento. Como una tormenta que retumbaba en la distancia, los no nacidos parecían hablarles. O quizás eso solo estaba destinado a la chica pálida que lo llamaba. La mandíbula de Sylvelune se tensó al sentir las venas hincharse en sus sienes. Sus ojos miraban al vacío, con la misma intensidad. La punta de su mano extendida emitía una luz púrpura, de la cual líneas brillantes cubrían su brazo y desaparecían en su manga. Probablemente, le llegaban hasta el pecho. Solo habían pasado unos meses, pero llevaba un fragmento de la copa del cielo en su interior. A través de ese tenue vínculo y del conocimiento del recipiente que había ayudado a crear, se adentró en lo desconocido que se escondía en la pesadilla humanoide. La corona dorada del nonato, el grial menor, latía con luz, como si enviara un mensaje. ¿Qué estás haciendo? Alguien tocó el hombro de María y la sobresaltó. Tuvo que parpadear 2 veces antes de salir de su letargo y volvió a mirar a Ewald. Este último aguantaba mejor que ella.
Hizo una ligera mueca al mirar al nonato, pero no perdió la calma, y parte de esa compostura se le contagió a María. ¿No la llevabas contigo?, dijo. Date prisa, no tenemos tiempo. María quiso justificarse, pero la seriedad de su rostro le recordó la gravedad de la situación. Así que, sin más dilación, intentó frenéticamente levantar a su amiga. Sylvelune ya no la molestaba. Estaba perdida en algún lugar lejano. María casi suspiró de alivio cuando logró alejarla de aquel banco. Sin embargo, un escalofrío le recorrió la espalda. Ewald tenía razón. Habían tardado demasiado. El nonato se balanceó hacia atrás, levantando su brazo derecho hacia el cielo. Ni qué decir tiene, la mansión voladora seguía exactamente su trayectoria. Y la altura coincidía a la perfección. La mano colosal se aferró a la casa Boleskine, clavando sus uñas en las paredes y reforzando su agarre. Por suerte, se había dirigido a la zona central en lugar de a la rama donde se encontraban. Por otra parte, la mansión en su conjunto quedó sacudida por el impacto. María perdió el equilibrio y casi se cae por el borde. El muro bajo a su lado lo evitó, pero esa fue otra colisión para la que la chica de cabello azabache no estaba preparada. Seguía a bordo, pero la violencia del impacto la hizo soltarse. Sylvelune quedó despatarrada en el suelo pavimentado. Una vez que el dolor remitió, María luchó por ponerse de pie. Con un gemido, buscó a su amiga. Y en ese momento. ¡Ah! Sylvelune tuvo un espasmo repentino, como si alguien le hubiera dado un puñetazo en el estómago. Algo se esparció por su boca. ¡Gu! Los ojos de María se abrieron de par en par. Era una mancha de color rojo oscuro. Sylvie. Se dobló en un esfuerzo por acercarse. Por un momento temió que la caída le hubiera causado una hemorragia interna accidental. Sin embargo, al ver el rostro de Sylvelune, algo le pareció extraño. Estaba mirando a María, ya no a lo lejos. Tenía la boca cubierta de sangre, pero había algo aún más inquietante. La absoluta sensación de derrota pintada en su rostro. No hay nada, murmuró débilmente la niña enferma. Es una miseria sin fondo, no hay salida. María se puso de pie tambaleándose y dio un paso. Desafortunadamente, aunque el temblor había pasado, no estaban a salvo de las consecuencias. Se oyó un ruido seco y breve y el suelo se agrietó. En general, solo hubo daños menores. Lo único que se derrumbó fue la punta de la rama y el banco. Y eso incluía la parte donde Sylvelune yacía desganadamente. Exclamación de cierre, María resbaló y tuvo que apoyarse de nuevo en la barandilla. Quiso abalanzarse para atraparla, pero sus piernas no le obedecían. Sylvelune estaba sumida en la indiferencia, carente de la determinación que había mostrado hacía un momento. No reaccionó ante su inminente destino, ni siquiera cuando su cuerpo se volcó y cayó. Alguien pasó corriendo junto a María. En el mismo instante en que la chica enferma se cayó, Ewald se lanzó tras ella. Con precisión y concentración, había planeado su salto a la perfección y logró atraparla con un brazo antes de que se perdiera en el vacío. Su otro brazo rozaba el camino roto. Cantó unos versos rápidos y apareció una luz que ató su mano a la superficie de piedra. Al sellarse a la estructura, salvó la vida de ambos. Tú, Sylvelune lo miró débilmente. No tienes que agradecerme, respondió secamente. Solo estoy pagando mi deuda. Dicho esto, aún no estaban fuera de peligro. Aunque habían evitado convertirse en salpicaduras rojas a decenas de metros de profundidad, ahora mismo flotaban en el aire sin posibilidad de subir. María estaba inclinada sobre el borde, pero estaban fuera de su alcance, incluso agachándose hasta el suelo. Ewald podría haber subido de nuevo con facilidad, si hubiera sido solo. Por desgracia, uno de sus brazos sostenía a Sylvelune, mientras el otro los mantenía con vida. El trabajador independiente miró a la niña bajo su brazo, a lo que presa del pánico sobre él y a la tierra devastada bajo sus pies. Finalmente, le dirigió a María una mirada significativa. Y empezó a balancearse de un lado a otro. Atrápala. Usaba su mano fija como pivote, lo cual debía ser agotador en esa posición. Sin embargo, tras ganar impulso, gritó una señal y lanzó a Sylvelune hacia arriba con todas sus fuerzas. Las manos de María la agarraron con todas sus fuerzas. El peso casi la tiró al borde. Apoyó los brazos, el hombro y la espalda y tiró de su amiga de un tirón. Lo logré. Liberó todo el aire que tenía en el pulmón. Pero entonces, recordó al hombre que seguía colgado. Espera, te ayudaré. No. Tómala y corre. Ewald frunció el ceño. Ahora. A cualquier parte menos aquí. Eran equilibristas y su cuerda estaba en llamas. El nonato había recuperado su mano, dejando un enorme agujero en el costado de la mansión.
Eso solo fue para poder golpear por segunda vez. Cuando llegó el segundo impacto, María se dirigía directamente a la entrada del laberinto de la mansión, le gustara o no. La estrella de piedra se volcaba peligrosamente. Luego empezó a desplomarse. No voy a morir aquí. Ewald frunció el ceño y respiró hondo. Una vida que ella salvó con la suya, vale más que esto. Cuando toda la estructura tembló, Atsuyo y Michael estaban escalando la pared exterior. Tal como lo esperaba, ahora que tenía claro el diseño, no tardó mucho en llegar al final del laberinto. Una vez hecho esto, al otro lado solo había vacío. Esto ni siquiera era un obstáculo. En primer lugar, Atsuyo había querido subir a la azotea de la mansión y ver qué encontraba. No hizo caso a los comentarios vacilantes de Michael después de empezar a perforar la pared exterior y a trepar. En primer lugar, ella había hecho esas cosas para que él pudiera seguirle el ritmo. Claro que se necesitaba mucho coraje y temeridad para usar una escalera experimental tan alta. Pero Michael al menos tenía eso. Ir de abajo a arriba no era una distancia pequeña. Atsuyo la subió rápidamente y se asomó por el borde del tejado. Ella no subió más alto. Oye, ¿qué te pasa? Michael por fin llegó a su altura. Me duelen muchísimo las manos aquí. Silencio. Atsuyo lo redujo al silencio. Lo que vio fueron las figuras de 3 sirvientes enfrentándose en la cima de la casa Boleskine. Por los daños colaterales a su alrededor, era difícil determinar en qué etapa de la pelea se encontraba. Y no importaba, ya que Atsuyo y Michael obviamente no podían pasar por allí. No fuiste lo suficientemente rápido. Chasqueó la lengua. ¿Qué quieres decir? Oye. Bajar solo los haría volver al punto de partida. Subir los pondría en primera fila para ser congelados. Atsuyo intentó sopesar sus opciones lo más rápido posible, pero no estaba segura de que podía arriesgar con Michael detrás de ella. Fue entonces cuando se produjo el primer temblor. Interrogación de apertura, interrogación de cierre. Sus manos se aferraron instintivamente al borde de la mansión. Confiaba en que su agarre la mantendría en su sitio. Pero no podía decirse lo mismo del hombre que la acompañaba. La mano de Michael resbaló, al igual que su pie. Al instante siguiente, cayó hacia atrás con el rostro atónito por el horror. En ese mismo instante, una mano se cerró alrededor de su muñeca. Intenta recuperar el equilibrio. Atsuyo hizo una mueca. Sus reflejos le permitieron atraparlo a tiempo, pero ahora ella también estaba a punto de caerse. El mago de mediana edad seguía colgando frente a los asideros que ella había creado, con los pies balanceándose violentamente buscando apoyo. Uno de ellos aterrizó por casualidad en un agujero, pero eso solo lo dejó en un equilibrio precario. Atsuyo pensó en destrozar la pared junto a ellos y refugiarse en la mansión. No podía usar los brazos, así que tendría que usar la pierna, lo que significaba aferrarse con una sola mano y un pie. Podrían caer de todos modos una vez que destruyera su único apoyo. Tenía que arriesgarse. Sin embargo, mientras se preparaba para ese plan, sus ojos vislumbraron algo por pura casualidad. Vio las siluetas agitadas al final de una de las ramas de la estrella. Confirmó quiénes eran y se detuvo. En ese lapso de vacilación, se produjo el segundo impacto. Atsuyo estaba más alerta y al principio aguantó. Desafortunadamente, el costado de la mansión sufrió un destino diferente y comenzó a desmoronarse. Por otro lado. Exclamación de apertura. Exclamación de cierre. Sintió cómo se inclinaba el edificio. Puedo con eso. Miró hacia abajo y se soltó. Quizás fue una apuesta arriesgada, pero estaba segura de sus cálculos. Ella y un Michael que gritaba se deslizaron por la pared, que se había convertido en una pendiente extrema. No había suficiente ángulo para que ella pudiera pararse, pero por una vez tuvo que agradecer la peculiar arquitectura del lugar. Debido a la forma en que se movían las cosas, una de las ramas de la estrella estaba debajo de ellos. Cuando finalmente la pareja se deslizó hasta su nivel, Atsuyo encontró suficiente equilibrio para estabilizarse. Eso debería bastar. Le dijo a Michael, quien no estaba tan convencido. No parecía tener muchas ganas de ponerse de pie. No lo creo, su rostro palideció. Estaba mirando por el borde de la pasarela. Esto no va a funcionar. Él tenía razón. Contrariamente a lo que ella había creído, la mansión no solo se estaba inclinando hacia un lado, sino que estaba empezando a caer en línea recta hacia el suelo. TCH. Se agachó. Busca algo a lo que agarrarte. ¿Cómo qué? Oigan. ¿Me oyen? Gritó por encima del viento que aullaba en sus oídos. A mi brazo. Atsuyo le ofreció la mano mientras miraba pensativa el lateral de la mansión. Vamos con tu hija.
Desde el principio, Leo simplemente había estado vagando sin rumbo. Tras separarse de Atsuyo, llevaba un tiempo inquieto. No entendía bien qué estaba pasando, aunque captaba la esencia de lo que significaba para él. Lo primero que hizo fue llamarla una vez, luego varias veces, y finalmente a cualquiera que pudiera oírlo. Nadie respondió. Así que se conformó con lo segundo mejor y fue a buscarlos. Al principio, por supuesto, le preocupaba su propia seguridad. Los lugares extraños que te secuestraban se habían convertido en sinónimo de peligro en su cabeza, y el peligro debía de estar acechando en algún lugar cercano. Se había creado una ilusión y había elegido pasillos al azar. Con la tensión al máximo, no se había tomado el tiempo de memorizar su camino. Sin embargo, no importaba cuánto caminara, nadie vendría a por él, ni amigos ni enemigos. Al final, logró deshacerse del espejismo que lo ocultaba. No era que lo hubiera salvado mucho últimamente. Ya fuera Nimrod, Odiseo y Van Pedilefei, simplemente no podía con ellos. Aleister tenía que ser igual. Así que era mejor conservar la resistencia mientras pudiera, aunque eso significara estar a la vista de todos. Y por una razón más. Porque lo estaba poniendo nervioso. Nunca había pensado mucho en ello hasta hoy. Fue divertido ser un tipo esquivo cuando quería. Pero en este momento, no podía soportarlo. Aunque fuera consciente de su propia presencia, no quería ser invisible, ser una mente errante que no emitía sonido ni dejaba rastro. Como un fantasma perdido en el limbo. Una corazonada le decía que nunca encontraría la salida de aquel lugar, ni siquiera en mejor estado mental. Siguió caminando de todos modos porque había pasillos y podía seguir adelante. Porque era algo que hacían los vivos, y quería ser como ellos. Porque era lo mínimo que podía hacer, y podía seguir haciéndolo incluso con la vista borrosa o con ese maldito dolor taladrándole la cabeza. Jaja, jaja. Se aseguró de respirar hondo mientras seguía adelante. No solo para controlar su ritmo. A veces solo quería sentir que respiraba. Tal vez se debía a lo que había sucedido dentro de esa casa en llamas. Su pierna izquierda se tambaleaba un poco. O tal vez era su imaginación. No lo sabía. Él no lo sabía. ¿Dónde estaba todo el mundo? Esto tiene que acabar en algún momento, dijo más alto de lo necesario. Esta vez le pediré a Atsuyo que me ayude a caminar. Realmente me pareció estúpido hablar cuando estaba solo. Habría sido genial que alguien estuviera allí. No tenía por qué ser alguien hablador, incluso igual estaría bien siempre que Leo supiera que estaba cerca. De hecho, ni siquiera le importaría si alguien quisiera matarlo. Entonces podría centrar todos sus pensamientos en la supervivencia. Pero solo tenía que pensar en sí mismo. Su propio cuerpo intentaba enterrarlo, sí, pero él ya estaba haciendo todo lo posible por luchar contra ello. Pensó en sus compañeros, dónde podrían estar perdidos, qué podrían estar haciendo. Había considerado llamar a Galahad. Claro que no era una opción. Había observado a través de los ojos de su sirviente un momento. Una batalla temible se libraba. Ya no podía distraer a Galahad. A diferencia de Leo, tenía mucha responsabilidad. Mientras tanto, Leo estaba, bueno, era lo mismo de siempre, ¿no? Si surgiera algo, no podría defenderse. No se le ocurrió ningún truco ingenioso. Si no se hacía ilusiones, no podría hacer nada. Michael y Atsuyo habían llegado porque lo sabían. Si las cosas no salían según lo planeado, si la esperanza se desvanecía y demostraba lo absurdo que era, entonces había creado un desastre aún mayor para todos. No estaba seguro de cómo podría compensarlo. Sus piernas no se movían. ¿Cuándo había dejado de caminar? Negó con la cabeza y continuó. Pie izquierdo, pie derecho, pie izquierdo, no le importaba si era un mensaje sutil o lo que fuera. Aunque era más difícil ignorar el dolor en las sienes y los escalofríos que lo atormentaban a pesar de estar sudando. Al llegar a un cruce, ni siquiera se molestó en fingir que pensaba. Ni siquiera podía ver bien hasta que se frotó los ojos. Ja, ja. Sinceramente, había pensado que sería más gradual. Como un horno que pierde lentamente su calor y se enfría como el acero. La idea lo asustó en aquel entonces. Esperar algo podía ser más insoportable que llevarlo a cabo. Sin embargo, ahora mismo lo habría preferido así. No había ninguna razón de peso. Solo quería más tiempo ahora que se le estaba acabando. Era como una bombilla vieja. Cada vez que parpadeaba, no sabías con certeza si se había apagado para siempre. Cuando se produjo el primer temblor, le tomó un momento registrarlo. No porque no lo hubiera sentido. Ese fue el tiempo que tardó en salir de sus pensamientos. Había perdido el equilibrio y había caído al suelo.
Dolía, pero aceptaba el dolor instintivamente, como si perteneciera a otra persona. Por fin le estaba sucediendo algo, pero seguía aturdido. Aún así, lo notaba. Oía un sonido familiar de desmoronamiento y la brisa. Se levantó y se dirigió hacia allí. Un poco más allá, se alzaba el borde de la mansión. Gran parte del muro exterior había sido arrancado por el impacto, lo que le ofrecía una magnífica vista del exterior. Bueno, ahí está la salida, dijo riendo nerviosamente. El vacío bajo él era el único chiste que necesitaba. Incluso caminar era inútil después de todo. Él suspiró. Podría sentarme aquí y contemplar la vista. Por alguna razón, no se dio cuenta de que lo que hubiera abierto esa brecha también podría matarlo. Ya había archivado ese asunto y todo lo demás en asuntos que escapaban a su control. El paisaje tampoco era agradable. Abajo, todo ardía, y era difícil mirar al horizonte sin ver el humo que se elevaba. Pero no era una vista cualquiera. Para contemplar tranquilamente desde tan alto, normalmente se necesitaría alquilar un helicóptero o un globo aerostático. El amanecer comenzaba a asomar por encima de las montañas, un destello de gris claro que se invitaba a sí mismo entre el azul y el rojo. No sabía qué pasaría después, así que era mejor que mirar fijamente al techo. Un destello blanco le recorrió el ojo, el mismo que había visto desde el coche. Negó con la cabeza para ahuyentar la alucinación. Cuando se produjo el segundo temblor, no estaba preparado. El impacto lo lanzó contra una parte rota de la pared, lo que detuvo su caída. Tristemente, en un giro del destino inquietantemente familiar, fue este pasillo el que se desprendió. Esta vez, Leo ni siquiera pudo aferrarse a un escombro. Antes de darse cuenta, estaba en caída libre fuera de la mansión. Por primera vez, vio su inusual forma. También vio su mano, extendida hacia el cielo, como si pudiera agarrar el edificio que se derrumbaba tras él. Probablemente era bueno que no estuviera mirando hacia abajo, aunque el aire que lo rodeaba le provocó un torrente de escalofríos en lo más profundo. ¿A qué distancia estaba del suelo? Espera, espera. Una voz se alzó cerca, algo que no pudo comprender por lo ridículo que era. Pero tuvo que cambiar de opinión cuando algo le rodeó el brazo. Vio unas manos sujetándolo. Una visión que lo hizo dudar de su cordura y lo sacó de quicio por completo. Cuando levantó la vista, sintió como si le hubieran dado una bofetada. «¿Eres tú?» Lo que Leo vio fue la figura pálida y voladora de Anastasia Angelene.